Hola, muy buenos días. Que el Señor me les bendiga. Llegamos a nuestra segunda semana de esta serie, o de este énfasis de una vida con propósito. Gracias al Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo van esas lecturas? ¿Cuántos han leído por lo menos casi toda la semana? ¿Ah? Otros tal vez tienen que ponerse ahí al día, a lo mejor con algunos días. Hoy corresponde la lectura de la semana 7 o el capítulo 7. Lo importante es que tratemos de ir al mismo ritmo, porque ya hoy, con la lectura de hoy, se culmina el énfasis de toda la semana, que fue lo que hablamos el domingo pasado. El Señor ha sido bueno con nosotros, hemos podido tener por lo menos cuatro grupos pequeños también durante la semana, y eso es una bendición. Y bueno, básicamente para quienes no lo saben, quienes tal vez hoy nos están visitando, estamos en una serie, un énfasis que se llama Una vida con propósito, y que responde a la pregunta de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es la pregunta que queremos responder en esta semana, o durante estos 40 días. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Una pregunta que probablemente nos ha pasado por la mente de alguna u otra manera, pero hoy, a partir de esta semana, empezamos a ver ya los propósitos en sí. ¿Cuáles son esos propósitos que ya se ha ido adelantando? Que son 5 propósitos por los cuales el Señor nos tiene aquí en la tierra. Y el propósito que nos corresponde hoy, en esta semana, es: fuiste planeado para agradar a Dios. No sé cuántos de ustedes sabían eso, pero ese es uno de los principales propósitos por el cuales estamos aquí en la tierra. Y no estoy hablando solamente de los cristianos evangélicos. El ser humano fue creado, fue diseñado para agradar a Dios. Dios no tenía la obligación de crearnos como personas, como seres humanos. Simplemente Él lo decidió. Y Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. De ahí subrayamos la frase, por tu voluntad, es decir, porque Él lo quiso, porque Él deseó crearnos. Por eso existen todas las cosas, por eso existimos nosotros. Entonces, tiene sentido buscar el propósito de la vida en Dios, como vimos la semana pasada, no en otra cosa, porque si existimos, porque Él creó todas las cosas y porque Él nos creó, entonces tenemos que hallar sentido, tenemos que hallar propósito al acercarnos a Él. Hubo alguien una vez que le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento. En la época en la que Jesús vivió, la sociedad judía o la sociedad de la Palestina del primer siglo estaba inmersa en un montón de normas y un montón de leyes que tenían que cumplir para agradar a Dios. Y alguien también tal vez quiso simplificar la cosa y preguntarle al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento, cuál era el más grande mandamiento. Y Jesús no titubeó en decir cuál es el principal mandamiento. Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Tenía que saber cuál era el más importante de los mandamientos, de todos los mandamientos. Amar al Señor con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el primer propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra es adorar a Dios. Si lo quiere anotar, si usted está anotando, además que le animo a tomar nota de estas cosas y tomar nota de las lecturas, porque eso nos ayuda también a fijar conocimientos. No solo leer o no solo escuchar, tomar nota nos ayuda a fijar conocimiento. Entonces, el primer propósito por el cual estamos aquí en la tierra es adorar a Dios.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el texto que hablamos anteriormente? Porque por lo que significa adorar. Adorar significa conocer a Dios y devolverle nuestro amor a Dios. Otros definen adorar como tener una relación de amor con Dios. El problema es que para muchas personas, inclusive hasta los cristianos, cuando le hablan de adoración, piensan en ciertos ritos que hay que cumplir, en el culto, piensan en la música o piensan en cosas que se hacen en una iglesia, porque en la iglesia se va a adorar a Dios. Ese es el pensamiento de muchas personas, ¿verdad? Pero la adoración es mucho más que lo que se hace en la iglesia. Ciertamente en la iglesia se adora a Dios, pero la adoración son todas las maneras de expresarle nuestro amor a Dios. Cuando estamos expresándole nuestro amor a Dios, le estamos adorando. Y eso concuerda con un texto que hemos leído varias veces y lo vamos a seguir leyendo esta semana y lo vamos a seguir leyendo en varias oportunidades, que es Romanos, capítulo 12, donde el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, los primeros capítulos, da un resumen de todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Romanos, usted empieza a leer Romanos y se da cuenta cómo él hace una descripción de la condición del ser humano caído, perdido sin el Señor Jesucristo, cómo estábamos muertos antes de Cristo, y gracias al Señor Jesucristo nos llamó, nos rescató, nos dio la salvación, ahora formamos parte de su pueblo. Y Romanos capítulo 12 comienza con lo que eso significa en la práctica. Y Romanos 12 empieza diciendo así: por lo tanto, hermanos, y cuando usted vea la palabra por lo tanto, tiene que ver de qué viene hablando. Y viene hablando de lo que le mencioné hace un momento. Entonces, por lo tanto, o sea, tomando en cuenta todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, la salvación, la liberación del poder del pecado, la liberación de la muerte, tomando en cuenta todas estas cosas y tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice: les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y de ese texto, que vamos a ir desarrollando más adelante, se desprenden dos verdades que quiero compartir con ustedes. Una es que la adoración es mi respuesta al amor de Dios. Es decir, Dios nos amó, nos ama a todos nosotros, y nosotros le respondemos en adoración. Y la otra verdad, que es similar, la adoración es devolver amor a Dios. No es que yo amo a Dios primero, es que Él me amó a mí primero. No es que yo amo a Dios para que Él me pueda amar a mí. No, no funciona así. Él me amó primero y yo le respondo en amor. ¿Y cómo quiere el Señor que sea ese amor? Volvemos otra vez al primer mandamiento, al principal mandamiento, pero esta vez lo vamos a ver en Marcos, porque está en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en Marcos dice así: ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Vamos a decirlo todos: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí está, y de aquí me quiero basar para compartir con ustedes cómo quiere el Señor que le amemos. ¿Cómo quiere el Señor que le amemos? Y tenemos tres puntos que vamos a enfatizar hoy. Dios quiere que lo ame primero con todo mi pensamiento, porque dice con toda mi mente. Dios quiere que le ame con toda pasión, porque dice con todo mi corazón y con toda mi alma. Y Dios quiere también que le ame de una manera práctica, y por eso dice con todas mis fuerzas. Este versículo describe cómo Dios quiere que le amemos, o tres maneras de expresar nuestro amor a Dios. Y vamos a ver la primera. La adoración es, podemos llamarlo así, enfocarme en Dios. Adoración es enfocarme
en Dios. ¿Qué significa enfocar? ¿Cuándo enfocamos? Cuando usted quiere ver algo específico y usted pone la cara del enfoque. ¿Cómo es la cara del enfoque? Y uno pone así. Uno se enfoca en algo que quiere ver. En términos, en relación a los ojos, es esa posición de fijar la mirada directo en un sitio, en un lugar, porque quiero detallar lo que hay allí. Pero la palabra enfocar también tiene que ver, se utiliza con la luz. Cuando usted quiere enfocar algo, los reflectores en un lugar, en un escenario, las luces se mueven para enfocar a la persona o para iluminar a la persona. Entonces, enfocar tiene la idea de concentrarse en algo. Y como estamos hablando, que la Biblia dice que Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, entonces nos preguntamos, ¿Dios quiere que me la pase pensando en Él? Sí, Él quiere que me la pase pensando en Él, porque Él quiere que le ame con toda la mente. ¿Y por qué debo yo pasarme pensando en el Señor? Porque Él también piensa en mí. Y miren estas palabras del salmista en el Salmo 139, versos 1 al 3. Este salmo es hermoso. El salmista dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Así vivía el salmista. Él sabía que el Señor estaba pendiente de él. El Señor estaba pensando en él, y por eso el salmista y por eso David es conocido como una persona de adoración, porque él tenía esa concepción de Dios. Sin embargo, hay personas que a veces no creen eso, y creen en un Dios, y tal vez sí creen en un Dios, pero en un Dios que está lejos, en un Dios distante, que está allá en el cielo. Y cuando tengo problemas, busco el teléfono para llamar a ese Dios que está allá lejos, y tengo que hacerle señas y tengo que hacer cosas para que Él me preste atención. Pero no, Dios me ama, Dios se interesa en mí, Dios me conoce por mi nombre. Y cuando yo entiendo eso, yo respondo en amor al Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano tiene la tendencia de pensar solamente en Él y en sus propios intereses. Como seres humanos, constantemente tenemos que luchar con eso. Y Pablo lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice, los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Está hablando de la persona que no conoce el amor de Dios. No solamente no quiere, no puede acercarse a Dios. No puede pensar en Dios como un Dios cercano, y por lo tanto no vive una vida de adoración. Vive de acuerdo a sus propios pensamientos y se deja llevar por sus pensamientos. Vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad que te enseña, decíamos la semana pasada, a buscar tu propósito. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? En ti mismo, en examinarte tú mismo y buscar tu propósito. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que buscar nuestro propósito en Dios. Dios no quiere que vivamos con pensamientos egoístas. Por eso en Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. De su mente o de su entendimiento, dicen otras versiones. El Señor quiere que pensemos diferentes y por ende que vivamos diferentes. Un autor llamado Stephen Covey decía, siembra un pensamiento y cosecha una acción. ¿Qué quiere decir eso? Depende de lo que tú pienses, vas a actuar. De acuerdo a como tú pienses, vas a actuar. Por eso el Señor quiere el control de nuestros pensamientos. ¿Y cómo se logra eso? Cuando aprendemos a enfocarnos
en Dios. Cuando volvemos nuestra mirada, dejamos de mirar a nosotros mismos, dejamos de volvernos egoístas o dejamos de ver a los demás y nos enfocamos en Dios. Y un ejemplo de eso lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando habló acerca de la oración. La oración es el mejor momento para enfocarnos en Dios. ¿Y cómo dijo Jesús que tenía que ser nuestra oración? Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, nuestra oración es el mejor momento para enfocarnos en Dios. Uno de los problemas que tenemos es que a veces ni en las oraciones nos enfocamos en Dios. ¿Cómo es eso? Dirá usted. ¿Cómo es eso? Es que a veces ni en las oraciones. Hay una pareja de cantantes cristianos que se llaman Majo y Dan, y tienen una frase que me gusta mucho de una de sus canciones. Dice, si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de nuestras oraciones están enfocadas en el Señor? Porque a veces nuestras oraciones, a veces sí oramos, no digo que no oramos, pero a veces las oraciones están más enfocadas en nosotros, en lo que necesito, en lo que quiero, en mis problemas, en mi dolor, en mis situaciones, en mi angustia. Y no es que al Señor no le interese eso, ¿ok? Pero cuánto de mi oración se enfoca primeramente en Dios. Y eso es adoración. Por eso Jesús nos recomendó que cuando oremos, busquemos en ese lugar privado y encontrarnos con nuestro Padre que está en lo secreto, que está en lo privado, en lo íntimo, en ese momento especial con el Señor. Poner a un lado todo lo demás y poner nuestro foco en el Señor. Pero es muy fácil desviar el foco. Aún en la adoración en la iglesia es muy fácil desviar el foco. Porque a veces creemos que estamos en la iglesia y estamos adorando a Dios, deberíamos estar adorando a Dios, pero estamos pendientes de otras cosas. Estamos pendientes de la ropa que alguien tiene, o estamos pendientes del calor, o estamos pendientes de algo que tengo que hacer cuando me vaya, y ya perdí el foco. Pero cuando yo estoy adorando al Señor, tengo que mantener mi mente enfocada en Dios. Debemos adorar al Señor también continuamente. Dice el salmista en el Salmo 105, verso 4. Recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. ¿Cuándo hay que buscar el rostro del Señor? Siempre, continuamente, constantemente. Y uno de los problemas que a veces tenemos, aún como cristianos, es que nos enfocamos tanto en nosotros y en nuestros problemas que en el Dios que tiene el poder para sobrepasar cualquier problema. Y eso trae en nuestro corazón angustia, trae ansiedad. ¿Y cuál es el mejor remedio para esa ansiedad? La palabra del Señor también lo dice. Isaías 26:3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Quién no quiere tener perfecta paz? ¿Usted quiere tener perfecta paz? Dice la Nueva Versión Internacional, al de carácter firme. Pero la idea en el idioma original, y por eso está allá abajo cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, dice, a los que concentran en ti sus pensamientos. La Reina Valera dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, en la medida que yo piense más en el Señor, voy a disfrutar de mayor paz, de una paz perfecta, y eso me va a dar un carácter firme. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como carácter firme, concentrado en el Señor. Y por eso alabar al Señor es lo mejor que podemos hacer cuando estamos intranquilos,
cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando sentimos que no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es alabar al Señor, porque es concentrar nuestros pensamientos en el Señor, es enfocarnos en Dios. Amén. Lo segundo que aprendemos del texto del primer mandamiento, del principal mandamiento, el Señor quiere que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, la adoración es expresar mi afecto a Dios. Y eso es pasión, con todo el corazón y con toda el alma. Dios quiere que le expresemos amor. El problema es que como seres humanos a veces nos cuesta expresar amor. Y son como el hombre que le decía a su esposa que ya no le decía que la amaba porque ya se lo dijo una vez cuando estaban en el altar y ya cree que eso es suficiente, ¿no? A nuestras esposas tenemos que expresarle amor continuamente. Y no solamente de palabras, sino también de acciones. ¿Cuánto más a nuestro Señor? Tenemos que expresarle. No, pero es que Dios sabe. Sí, pero Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y eso tiene que ver con lo que hay adentro de nosotros. Tiene que ver con pasión. Entonces, a veces nos cuesta expresarlo. A veces es que no hemos aprendido a expresarlo también. Pero con el Señor no deberíamos tener temor de expresarle nuestro amor. El Señor no se va a burlar de nuestro amor. El Señor no se va a molestar si yo le expreso mi amor. ¿Por qué? Porque ya Él también me ha expresado su amor. Y el Señor nos expresó su amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ya Él dio el primer paso. Ya Él nos demostró su amor. Y nos lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero eso no fue suficiente. Él nos sigue demostrando constantemente su amor. Él nos amó primero y nosotros debemos responder al amor de Dios. Pero qué hermoso es saber que Dios nos ama. Esta semana estaba leyendo la historia del profeta Daniel y me gusta mucho que varias veces el Señor le dice, en especial en el capítulo 10, una de las veces le dice, no temas, eres muy apreciado, le dice el ángel Gabriel. Y yo pensaba en eso, qué bonito saber que Dios nos ama, que Dios nos aprecia, que Dios tiene interés en nosotros. Y el ángel Gabriel le dice, eres muy apreciado, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. O sea, me gusta mucho porque el Señor le envía un mensajero para consolarle en un momento difícil, en un momento fuerte que estaba pasando él como persona y la nación de Israel. Y Dios le dice, le demuestra su afecto, pero también le dice, sé fuerte, sé fuerte. Entonces Dios quiere nuestro amor. Él anhela eso de nosotros. Oseas, capítulo 6, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Amor. Que le expresemos amor. El Señor quiere que le conozcamos cada vez más. En términos humanos es como decir que el Señor está perdidamente enamorado de nosotros y quiere que nosotros le retribuyamos ese amor, le devolvamos ese amor. Pero ¿cuál es el problema? Lamentablemente, y quienes estuvieron en los After Office pasados recordarán, el problema es que actuamos como la mujer de Oseas, que él la amaba, pero ella se iba, ella le era infiel. Por eso el Señor le dice a su pueblo, yo quiero que demuestres amor más que sacrificios, más que ofrendas, más que holocaustos. Yo quiero que me conozcan, que me amen. Y el Señor sigue y en esta mañana nos recuerda y nos invita a que le expresemos amor. Amor fiel, que en otras versiones traduce misericordia. Es ese amor fiel al Señor y es lo que el Señor quiere
de nosotros. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 34, versículo 14, nos dice una característica de Dios. El Señor dice en Éxodo 34, 14, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, y su nombre es Dios celoso. A Dios es el único que le quedan buenos los celos, porque no es el celo egoísta, no es el celo de inseguridad. El celo de Dios es un celo válido, porque Él quiere de su pueblo exclusividad, porque somos su propiedad, y Él quiere que le amemos solamente a Él. Por eso Él habla de no adorar a otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Porque si tú fueras Dios, ¿no quisieras también amor exclusivo? ¿Quién de nosotros no nos gusta el amor exclusivo, que nos amen a nosotros realmente? Entonces, Dios no es un Dios egoísta, pero sí es un Dios que nos creó para amarnos. Nos creó para tener una relación de amor con nosotros. Fuimos hechos para eso. Y hay un escritor llamado Paul Young que dice, vivir sin amor, para el ser humano, vivir sin amor es como cortar las alas de un ave. Porque el ave fue creado para volar. Pero cuando le cortas las alas, ya de alguna manera muere. Bueno, el ser humano cuando vive sin ese amor y sin ese amor de Dios es como un ave que le cortan las alas. Y lo otro que podemos destacar también es que la mejor forma de demostrar amor a Dios es entregándonos a Él. Romanos capítulo 6, versículo 13, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ofrézcanse a Dios. Por eso el amor se demuestra con entrega. Presentando los miembros de nuestro cuerpo al Señor. La traducción lenguaje actual dice, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Por eso es que es incoherente que alguien diga que ama a Dios, pero no vive como a Dios le agrada. Eso no tiene coherencia. Porque el que ama a Dios procura vivir una vida que le agrada a Dios. Un amor infiel no es amor. Dios quiere un amor fiel. Y por eso les pregunto en esta mañana, ¿cómo expresas tu amor a Dios? ¿Solo de palabras? ¿Solo los domingos? ¿Solo con expresiones que aprendemos, que repetimos? ¿O le amamos como Él nos ama a nosotros? Hemos aprendido a expresarle nuestro amor a Dios y le amamos de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Nos entregamos a Él, nos entregamos con pasión y no nos da pena que el mundo sepa que nosotros amamos a Dios, o queremos amar a Dios a escondida. Dios quiere que le amemos y que no nos dé vergüenza de expresar nuestro amor a Él. Y a la tercera verdad que quiero compartir con ustedes, volviendo al principal mandamiento, es que dice que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y al hablar de las fuerzas, habla de lo práctico. Entonces, adoración es usar mis habilidades para Dios. Es demostrar amor con actos, con hechos, con acciones de servicio a Dios. El amor a Dios se demuestra no solo con palabras, se demuestra con hechos. ¿Y cuáles hechos? Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Como para quién? Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Dónde se puede aplicar esto? ¿En la iglesia? ¿Fuera de la iglesia? En todo.
Porque dice, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Y a veces como cristianos tal vez no tenemos problemas en las cosas de la iglesia y decimos, yo todo lo que hago en la iglesia lo hago como para el Señor. Chévere. Y eso está bien. Y ojalá eso sea una realidad, que todo lo que hagamos, todo el servicio que prestemos en la iglesia, lo hagamos para el Señor. No porque nos estén viendo, no por obtener un reconocimiento, no para que me pongan a hacer otra cosa más importante, ni siquiera para sentirme útil y sentirme bien yo mismo, sino que lo hago como un acto de adoración a Dios. Eso está bien. Pero ¿qué pasa fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia también se aplica. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿como para quién? Como para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana tengo que ir a renunciar a mi trabajo y ahora dedicarme a servir al Señor en la iglesia. No. Usted puede seguir trabajando donde está trabajando. Lo que tiene que cambiar, dice el autor de la vida con propósito, lo que tiene que cambiar es el jefe. Pero no va a cambiar al jefe literalmente, ¿no? Cambiar al jefe, ahora su jefe va a ser el Señor. Y todo lo que haga en la iglesia, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su comunidad, en la casa, cuando está haciendo el trabajo de la casa, todo lo hace como para quién? Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Eso es adoración. Eso es adoración. Lamentablemente hay cristianos que dividen su vida entre la vida cristiana y la vida secular. Entonces dice, bueno, en mi vida cristiana soy tal cosa, pero en lo secular soy otra cosa. Eso fue algo que en algún momento de la historia del cristianismo se empezó a implantar en el pensamiento de las personas, pero eso al principio no era así. Todos somos seguidores del Señor y somos cristianos donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos. No deberíamos dividir nuestra vida entre vida cristiana y vida secular, porque donde quiera que nosotros, en todo lo que nosotros hagamos, podemos seguir sirviendo al Señor con lo que hacemos. Entonces tal vez no siempre es importante tu carrera o tu trabajo, tal vez en algunas cosas sí, porque yo sí creo que si mi trabajo de alguna manera no honra a Dios, si yo me dedico a vender o a producir o a distribuir cosas que no agradan a Dios, no creo que sea el mejor trabajo para un cristiano, y no creo que Dios no tenga un mejor trabajo para un creyente, si quiere honrar y glorificar al Señor. Pero aparte de eso, cualquier trabajo y cualquier cosa que yo esté haciendo honradamente, si yo lo hago como para el Señor, estoy adorando al Señor. Tenemos que aprender que adorar es entregar las actividades cotidianas al Señor. No es solamente la iglesia hoy, la iglesia el domingo. Adoración es lo que está haciendo la iglesia mañana. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia El Puente mañana, a esta hora? Solo ustedes lo saben, porque siguen siendo la iglesia El Puente, pero ahora fuera, donde estén, en los lugares donde ustedes estén. Por eso Romanos, volvemos otra vez a Romanos 12:1. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, dice, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí vemos la conexión de amar a Dios con adoración. La palabra del Señor nos invita a que en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué es tan importante este concepto de sacrificio vivo? Porque en la época en la que el apóstol Pablo escribe, para muchas personas sacrificio era el animalito que llevaban y entregaban muerto o que lo mataban en el altar como un sacrificio para el Señor. Pero este concepto que Pablo está compartiendo aquí con los creyentes en Roma es un concepto quizás diferente, un concepto quizás para algunos novedoso. Ya yo tengo que entregarme yo como un sacrificio vivo al Señor. Me gusta como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, ese mismo texto que acabamos de leer.
Miren cómo lo dice esta versión. Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y termina diciendo esto. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice el autor de Una vida con propósito, y usted lo va a leer esta semana. Al Señor no le impresionan las velas, el incienso y los ritos religiosos. A Dios le agrada la vida cuando lo vives día a día para Él. Eso es adoración en la práctica. Entonces no se trata de lo que hacemos en el culto solamente, aunque también es importante, porque cuando yo estoy en el culto, yo debo mantenerme enfocado en Dios y expresarle mi amor y mi afecto a Dios y entregar mi cuerpo en sacrificio a Dios. No se trata solamente de lo que hago en la iglesia, que también lo tengo que hacer como para el Señor. Lamentablemente a veces le damos más importancia al trabajo que a la iglesia, porque como en la iglesia no me pagan, o en la iglesia no pasa nada si yo no llego a tiempo, entonces las responsabilidades, los compromisos en la iglesia a veces los ponemos en segundo lugar. Pero cuando yo lo hago para el Señor, tanto las de la iglesia como mis compromisos en el trabajo y como mis compromisos con mi familia, todo lo hago como para el Señor. Entonces el culto es todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia. Esa es la adoración que realmente tiene sentido porque la hago para agradar a Dios. Así que mis hermanos y amigos, el propósito número 1 de nuestra vida debe ser agradar a Dios. Y por eso, dice 2 Corintios 5:9, por eso nos empeñamos en agradarle. Me gusta esa frase. Si usted se quiere empeñar en algo, empeñense en agradar a Dios. Estamos diseñados para adorar. El ser humano está diseñado para adorar. No sé si usted sabía eso. Si no adora a Dios, va a adorar otra cosa. Porque estamos diseñados para adorar. Aún la gente que no es cristiana, que no tiene una relación con Dios, adora también, pero adora otras cosas. Entonces estamos diseñados para adorar. Adoramos aquellas cosas que le damos nuestra atención, nuestro afecto y nuestras habilidades. A esas cosas les adoramos. Puede ser el trabajo, puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser otra persona en mi vida. Pero por eso tenemos que preguntarnos sinceramente, ¿a qué le dedico yo en mi vida más atención? ¿A qué le dedico yo en mi vida más mi dinero? ¿A qué le dedico yo en mi vida más mi esfuerzo? ¿A qué le dedico yo mis habilidades? ¿A qué le dedico yo mis pasiones? Lo que hay dentro de mí. Eso determina qué es lo que yo realmente estoy adorando o a quién realmente yo estoy adorando. Fuiste planeado para agradar a Dios. La tentación más grande para el ser humano es adorar algo que no sea a Dios. Entonces, pensemos en aquellas cosas en las que le dedicamos mayor tiempo. Pensemos en aquellas cosas que a veces se convierten en las cosas más importantes de nuestra vida y prestemos atención si realmente estamos adorando a Dios. Y si no lo estamos haciendo, entonces ya tú te das cuenta, ese es el primer propósito. Estoy saltándome el primer propósito. Y si tú te has dado cuenta en esta mañana que necesitas crecer en ese propósito, lo primero que tienes que hacer es decirle al Señor, perdóname, porque no estoy viviendo una vida para agradarte. No te estoy amando como tú quieres que te ame. Y díselo al Señor en oración y asume un compromiso, Señor, de ahora en adelante quiero vivir una vida, que todo lo que yo haga, diga y piense, te agrade, te exalte, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Les invito a inclinar nuestro rostro. Mi Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos a vivir una vida centrada en tus propósitos.
Ayúdanos esta semana en las lecturas que vamos a hacer a profundizar en lo que tú quieres, Señor, en una vida agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a crecer, que nuestros pensamientos se mantengan siempre enfocados en ti, que nuestro corazón, nuestra alma se mantenga centrada en expresar nuestro amor a ti, Señor, y que mis acciones, mis hechos, también te agraden, no solamente aquí en la iglesia, sino donde quiera que yo vaya, siga expresándote mi amor con lo que hagas. Sigue trabajando en nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones y ayudándonos en esta experiencia de 40 días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga.